La mañana empezó como tantas otras en mi tranquilo vecindario de Morelia, la lluvia dibujando gotas en la ventana de la cocina, el aroma del café colándose desde mi vieja cafetera de émbolo, y el zumbido suave del refrigerador que ha estado conmigo más tiempo que la mayoría de las personas en mi vida. Estaba a medio camino de organizar facturas para la cafetería-librería cuando sonó el teléfono. El número en la pantalla era de México, DF, y el nombre Tomás Cuevas. Abogado me hizo enderezarme. Señora Salazar. Comenzó con esa voz pausada que los abogados parecen ensayar. La llamo por la herencia de su difunta tía, Rosario Villegas. No había visto a la tía Rosario en 3 años, pero su ingenio afilado y la forma en que te hacía sentir como la única persona en la habitación nunca se desvanecieron de mi memoria. Esperaba que mencionara algún recuerdo, tal vez una suma modesta. En cambio, Tomás dijo: el proceso de sucesión ha concluido. Usted es la única beneficiaria de su fideicomiso. Su valor es de aproximadamente 2.500 millones de pesos. Las palabras parecían pertenecer a la vida de alguien más. Me aferré al borde de la encimera, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. Mi voz tembló al agradecerle. Él explicó el proceso. Aseguró que los fondos estaban listos para transferirse y prometió enviar los documentos por mensajería. Cuando colgué, la casa quedó en silencio. Salvo por el latido de mi propio corazón, pensé en los años después de que Javier murió dobles turnos, saltando mecenas fuera, aceptando clientes de contabilidad solo para mantener las luces encendidas. Pensé en Emiliano, mi único hijo, y las noches incontables que pasé despierta preocupada por su colegiatura, su renta, su futuro. Imaginé contárselo. Visualicé su alivio, cómo su ceño finalmente se relajaría. Podríamos saldar sus préstamos estudiantiles, ayudarlo a él y a Daniela a comprar una casa, reparar el tejado de la librería, incluso financiar becas en nombre de la tía Rosario. Nunca había conocido a Daniela. Solo sabía por las breves menciones de Emiliano que trabajaba en gestión de proyectos corporativos y viajaba mucho por trabajo. Dijo que se habían casado discretamente el año pasado, sin gran ceremonia. Solo papeles y una cena con amigos. Cerré las facturas, mi mente ya reorganizando el fin de semana. Se lo diría cara a cara, en el calor de mi cocina, con la lluvia golpeando las ventanas y una olla de su pozole favorito en la estufa. Algunas noticias merecen entregarse en persona. El viernes por la mañana, mi lista estaba guardada en mi bolso, compras para el fin de semana. Una parada en la florería por lirios frescos. Una rápida visita a la librería para dejar algunos libros contables. La lluvia se había reducido a una neblina, y las calles brillaban bajo un cielo pálido. Mi mente estaba ocupada tejiendo los momentos de la conversación que tendría con Emiliano, ensayando cómo darle la noticia con calma. El tráfico en el puente de Chapultepec era lento pero constante. Podía ver el río Lerma ondeando oscuro bajo las vigas de acero, el horizonte de la ciudad suavizado por el aire húmedo. Al final del puente, el semáforo se puso en verde. Avancé despacio. El camión de reparto vino desde mi izquierda, demasiado rápido para la intersección. Un borrón de blanco y letras rojas. El impacto fue repentino. Un signo de puntuación violento en medio de un día común. El metal chilló contra el metal. Mi cinturón de seguridad se tensó contra mi pecho. La bolsa de aire estalló en mi cara con una fuerza que me hizo rechinar los dientes. El vidrio se fracturó en fragmentos brillantes que atraparon la luz gris antes de caer. El sonido se volvió amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Saboreé cobre y olí el mordiente acre de las bolsas de aire desplegadas. Mi brazo derecho latía, atrapado torpemente contra la puerta. Los papeles de mi bolso flotaron a mi alrededor, cayendo en mi regazo y en el piso. Un rostro apareció en la ventana, los labios moviéndose, la voz tenue sobre el zumbido en mis oídos. Alguien abrió la puerta de un tirón.
El aire entrando frío y cortante. Manos me guiaron a una camilla. El cielo sobre el puente se redujo a un rectángulo enmarcado por el techo de la ambulancia. El paramédico pidió un número de contacto. Sin pensar, di primero el nombre de Paloma, luego el de Emiliano. El orden no me golpeó hasta más tarde. Cuando la sirena sonó y la ciudad se desdibujó en una mezcla de gris y azul, mientras corríamos al hospital, mis pensamientos vagaron hacia la risa de Javier, el crujido de las viejas escaleras de mi casa y el rostro de Emiliano el día que se fue a la universidad. La voz del paramédico atravesó, firme y cercana, pidiéndome que me mantuviera despierta mientras las ruedas me llevaban hacia la luz. Desperté en la claridad antiséptica de una habitación de hospital. Las sábanas rígidas y el aire cargado con el zumbido de las máquinas. Mi hombro estaba en un cabestrillo, mis costillas vendadas apretadamente, y un dolor sordo pulsaba en mi clavícula con cada respiro. La última imagen clara que recordaba era el marco de acero del puente pasando por la ventana antes de que todo se rompiera. Una jarra de agua y un vaso de plástico estaban en la bandeja junto a mí. Mi teléfono también estaba allí, con la pantalla oscura. Como esperando que despertara, lo tomé y marqué a Emiliano. Mamá respondió, su tono cortante. Tuve un accidente. Comencé, mi voz temblorosa. Estoy en el hospital. Yo estoy hasta el cuello. Mamá, interrumpió. Daniela y yo tenemos cosas que hacer. No puedo dejar todo. Estarás bien. Siempre lo estás. No tengo tiempo para esto, ni para una perdedora sentada en una cama, dijo. Y la línea se cortó. Las palabras se asentaron en mí como agua fría. Miré el teléfono, esperando que se iluminara de nuevo con una llamada. Una disculpa, algo. No lo hizo. Los siguientes 2 días se desdibujaron. La enfermera asignada, Soledad, se movía con la precisión tranquila de alguien que sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio obrara. Trajo compresas de hielo frescas, ajustó mi cabestrillo y, una vez, cuando pensó que no la veía, subió la cobija más arriba de mi cintura. Por las tardes, cuando el pasillo se oscurecía y el sonido lejano de los carritos se suavizaba, me encontraba repitiendo la voz de Emiliano. Intenté recordar la última vez que me habló con calidez, pero los momentos se escapaban, reemplazados por bordes afilados que no había notado formarse. La tercera mañana, Soledad trajo un jarrón de narcisos que dijo habían dejado en el puesto de enfermería sin nombre. Los colocó en la mesa junto a mi cama. Su amarillo un estallido obstinado contra las paredes blancas. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo, más lentos y pesados que los del personal, acercándose a mi puerta. Los pasos en el pasillo esa mañana eran de Paloma, con su bufanda aún húmeda por la llovizna y su sonrisa trayendo más calor que las delgadas cobijas del hospital. Dejó una bolsa de papel en la mesa muffins de arándano de la cafetería de la esquina y sirvió café para ambas de su termo inseparable. Hablamos del clima, del terco árbol de magnolia en su patio que se negaba a florecer, de los chismes menores de nuestro viejo vecindario. Las conversaciones eran pequeñas, intencionalmente, como piedras colocadas en un río para evitar que cayéramos en aguas más profundas que no estaba lista para vadear. Cada día se mezclaba con el siguiente. Mis costillas dolían, mi brazo latía, y el cabestrillo me impedía moverme mucho más allá de la cama. Soledad manejaba mi cuidado con eficiencia silenciosa, y Paloma mantenía mi mente ocupada. Lo que ninguna sabía, lo que no me atrevía a decir en voz alta, era que un cheque por 2.500 millones de pesos en fideicomiso esperaba mi firma. Guardé la noticia cerca, no porque dudara de ellas, sino porque había imaginado un momento específico para revelarle a Emiliano sentado frente a mí, sus manos alrededor de una taza de café, escuchándolo directamente de mí. El cuarto día, Paloma se recostó en su silla y mencionó que había estado navegando por LinkedIn la noche anterior. Vi una foto grupal de una firma de gestión de proyectos en el centro. Había una mujer con el apellido de tu hijo, en el pie de foto, Daniela Salazar. Es impactante.
¿Es su esposa? Sonreí débilmente y asentí. He oído de ella, dije, cuidadosa de mantener mi tono neutro. Aún no la conozco. Paloma ladeó la cabeza, claramente curiosa, pero no insistió. Le dije que conocería a Daniela cuando el momento fuera el adecuado. La verdad era que había imaginado conocerla en circunstancias mucho más amables, quizá en una cena en mi casa. No desde una cama de hospital con mi hombro inmovilizado. Esa tarde, después de que Paloma se fue, volví a mirar el pasillo, escuchando por unos pasos que conocía tan bien como mi propio latido. No llegaron. Solo el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras y el lejano traqueteo de bandejas pasaban por mi puerta. Hasta que una tarde, el sonido que había esperado finalmente llegó, pero no como lo esperaba. Habían pasado 4 días desde el accidente, cuando finalmente escuché los pasos que esperaba firmes. Deliberados, sin prisa. La puerta se abrió, y allí estaba Emiliano, vestido con un blazer entallado, el cabello peinado como si hubiera salido de un escaparate. A su lado estaba una mujer que reconocí al instante por la mención casual de Paloma Daniela. Era alta, pulida, y se movía como si hubiera ensayado cada gesto. Su cabello oscuro estaba recogido con precisión. Su abrigo colgado en un brazo, el aire entre ellos se sentía escenificado, como si esta entrada hubiera sido planeada. «Mamá», dijo Emiliano, alargando la palabra con un tono que no era del todo cálido. «Te ves cómoda. Debe ser agradable estar tirada mientras los demás andamos trabajando». Intenté ignorar el aguijón de sus palabras. «Qué bueno verte», dije, mi voz firme. «Ella es Daniela». Dio un pequeño asentimiento, pero no me miró a los ojos. Su mirada recorrió las flores en la mesa, la jarra de agua, cualquier lugar menos mi rostro. Murmuró algo cortés, casi inaudible. Antes de acercarse al pie de la cama, Emiliano se movió para bloquear parte de mi vista de ella. Apoyándose casualmente en la baranda de la cama, pensamos pasar un rato, continuó. «Ya que parece que tienes tanto tiempo libre últimamente, no queríamos que te sintieras muy sola». Su sonrisa sarcástica dejaba claro que esta no era una visita por preocupación. Junté las manos en mi regazo, dejando que el silencio se extendiera. Finalmente, Daniela se movió, y sus ojos por fin se encontraron con los míos. Por primera vez, pareció realmente verme. Su expresión vaciló. La cortesía distante se desvaneció, reemplazada por algo más agudo: reconocimiento, incredulidad. Parpadeó una vez, luego otra, como si quisiera aclarar su visión. Su postura se tensó, y el color se desvaneció ligeramente de sus mejillas. La observé recorrer la habitación de nuevo, su mirada yendo de mí a Emiliano, como tratando de alinear 2 piezas de un rompecabezas que no encajaban. La tensión se asentó pesada en el aire, tan palpable que incluso Emiliano pareció notar el cambio en su actitud. Los labios de Daniela se entreabrieron, como si estuviera a punto de decir algo, y sentí que el momento estaba al borde de romperse por completo. La voz de Daniela cortó el silencio antes de que alguien estuviera listo. «Dios mío, es mi directora». Las palabras flotaron en el aire, suspendidas entre la incredulidad y la certeza. Emiliano se enderezó. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de soltar una risa corta y torpe. «Que no sea ridícula. Mamá está prácticamente jubilada. Tiene una pequeña librería. Debes estar confundida». Pero Daniela no apartó la mirada de mí ahora. Sus ojos eran firmes, escrutadores. «No estoy confundida», dijo. Cada palabra medida. «Amalia Salazar, he visto tu nombre en memorandos de la Junta. Presides las reuniones de estrategia a distancia. Desde Morelia, eres dueña de Villegas San Torres». Emiliano se volvió hacia ella, su sonrisa desvaneciéndose. «Daniela, debes estar pensando en alguien más. Mi madre no. Lo es», interrumpió Daniela, su tono firme. «Es la accionista mayoritaria. Es la jefa de mi jefa». Me recosté contra las almohadas.
observando cómo la verdad tomaba forma en el espacio entre ellos. La incomodidad floreció lentamente, espesando el aire. No me apresuré a confirmar o negar el silencio. Aprendí hace mucho. Puede ser más afilado que cualquier réplica. Emiliano cambió el peso de su cuerpo, su bravuconería debilitándose bajo el peso de la certeza de Daniela. Aunque eso fuera cierto, dijo finalmente. No es como que se detuvo, mirándome como si intentara calcular cuánto me dejaría salirse con la suya frente a su esposa. La mirada de Daniela iba entre nosotros, y podía ver el cálculo silencioso en sus ojos. Estaba juntando las piezas de por qué su esposo no había querido que me conociera hasta ahora, por qué la imagen que había pintado de su familia no encajaba del todo con la realidad frente a ella. La habitación se sentía más pequeña con cada segundo. Las verdades no dichas abarrotándose. Mantuve mi expresión neutral, dejando que ambos se enfrentaran al conocimiento sin darles una salida. Emiliano abrió la boca de nuevo, tal vez para cambiar de tema o recuperar el control de la conversación. Pero antes de que pudiera hablar, un golpe rápido sonó en la puerta. Se abrió para revelar a Tomás Cuevas, sosteniendo una carpeta de cuero bajo el brazo y escaneando la habitación con la mirada rápida y exhaustiva de un abogado. Tomás entró, el aroma de la lluvia aún adherido a su abrigo, y cerró la puerta tras él con una quietud definitiva. Dio un asentimiento cortés a Emiliano y Daniela antes de dirigir toda su atención hacia mí. Señora Salazar, dijo, colocando la carpeta de cuero en la bandeja móvil junto a mi cama. Los documentos del fideicomiso de su tía están listos para la firma. Al ejecutarlos, tendrá control total de 2.500 millones de pesos en activos. El número, dicho en voz alta en esta pequeña habitación de hospital, pareció tensar el aire. La cabeza de Emiliano se giró hacia mí, sus ojos entrecerrados como si intentara ver si Tomás estaba jugando una broma elaborada. Daniela no dijo nada, pero noté cómo sus hombros se tensaron. Tomás continuó. Con naturalidad. Podemos revisar los términos ahora, o puedo regresar cuando esté lista. La voz de Emiliano llegó rápido, demasiado casual para ser sincera. Tal vez deberíamos hablar en privado. Mamá, ya sabes, decidir el mejor camino a seguir, mantener las cosas en familia. Lo miré, y en el lapso de un latido, los días en esta cama se repitieron su voz fría por teléfono. El silencio que siguió, la forma en que estuvo al pie de mi cama sin ofrecer más que críticas. Las palabras sin tiempo para una perdedora aún llevaban su aguijón. No hay nada que decidir. Emiliano, dije con calma. Tomás, procedamos. El abogado abrió la carpeta, deslizando el bolígrafo a mi mano izquierda para evitar el hombro aún en cabestrillo. El papel se sentía más pesado de lo que pesaba. Cada trazo de tinta una línea trazada entre lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Cuando dejé el bolígrafo, Tomás cerró la carpeta con un clic silencioso. El sonido era final, como un candado encajando. Emiliano se movió como para hablar de nuevo, pero la expresión en mi rostro debió decirle que cualquier arreglo que tuviera en mente nunca vería la luz. Tomás guardó la carpeta bajo el brazo y miró hacia la puerta. Justo cuando el sonido de la lluvia comenzó de nuevo contra la ventana, a una semana de firmar los documentos del fideicomiso, estaba sentada en la oficina de Tomás, con el suave zumbido de la ciudad fuera de su ventana. Los papeles estaban ordenados en el escritorio de Nogal, archivos de protección de activos, enmiendas a mi testamento e instrucciones para mi plan patrimonial. Firmé e inicialé, cada página eliminando a Emiliano como único beneficiario. Los cambios no fueron impulsivos, fueron deliberados, nacidos de la claridad que se había asentado sobre mí en esa cama de hospital. Tomás se movía metódicamente, explicando cada paso sin juzgar. Esto asegura que nadie pueda acceder a sus fondos sin su consentimiento explícito, dijo, deslizando el siguiente documento hacia mí.
y este formaliza las asignaciones caritativas que mencionó. Cuando terminamos, dudó. Hay otro asunto, Daniela ha pedido representación. Levanté una ceja. Y continuó. Descubrió que Emiliano nunca finalizó su divorcio de su primera esposa. Su matrimonio con él no es legalmente válido. Las palabras no me sorprendieron. En el fondo, sabía que el desorden en la vida personal de Emiliano era solo la superficie de algo mucho más enredado. Le dije a Tomás que procediera con lo que Daniela necesitara para liberarse limpiamente. Esa noche, sola en mi cocina, me permití sentir la pérdida. No del dinero del hijo que había criado, el niño que alguna vez se aferró a mi mano el primer día de escuela, el joven que pensé que estaba construyendo un futuro para él. El duelo llegó en oleadas, no ruidoso ni enojado, sino silencioso y profundo, como una marea que sabe que seguirá regresando. En los días siguientes, encontré mi lugar en nuevas rutinas llamadas con contratistas sobre la casa, reuniones sobre iniciativas caritativas y mañanas caminando por las calles húmedas de Morelia. Llevaba el dolor por Emiliano conmigo, pero ya no lo dejaba guiar mis decisiones. Cuando Tomás llamó para confirmar que todos los archivos estaban completos, le agradecí y cerré mi cuaderno. Lo siguiente que necesitaba reconstruir era el lugar que siempre me había sostenido, incluso cuando las personas en él no lo hicieron. El olor a madera fresca y pintura se convirtió en el telón de fondo de mis mañanas. Los contratistas se movían por la casa con fácil coordinación. Las ventanas viejas salían. Un nuevo tejado tomaba forma, y la cocina se transformaba lentamente de un espacio estrecho y con corrientes de aire en uno que se sentía abierto y cálido. Cada clavo martillado era una declaración: esta casa y la vida dentro de ella volverían a ser fuertes, más allá de las paredes. Dirigí mi enfoque hacia afuera. Una parte del fideicomiso fue al albergue para mujeres en el centro de Morelia, suficiente para asegurar camas, calefacción y servicios de consejería por años. Otra parte financió becas para jóvenes mujeres que cursaban carreras de negocios en el colegio comunitario. Invertí en pequeños negocios locales, cafeterías, una encuadernadora, una sastrería, lugares con dueños que atendían ellos mismos los mostradores. Cuando Daniela me contactó, acepté encontrarla en una cafetería tranquila en el centro. Llegó luciendo más cansada que pulida esta vez, con el cabello suelto, un vaso de papel ya en sus manos. Se disculpó sin preámbulos, su voz baja pero firme. Lo voy a dejar, dijo. Debí haberlo visto antes. Escuché, dejándola hablar. Cuando finalmente levantó la vista, le dije que le creía. Ayudaré donde pueda, dije, pero no cargaré a nadie que no se sostenga por sí mismo. Ella asintió, entendiendo sin discutir. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo. Dos mujeres conectadas por las elecciones del mismo hombre, pero ya no definidas por ellas. De vuelta en casa, el último andamio fue desmontado. La puerta principal, recién lijada y pintada de un azul profundo, se abrió fácilmente bajo mi mano. La casa estaba lista para su próximo capítulo y yo también. La luz de la mañana se filtraba por las nuevas ventanas, suavizando los bordes de la mesa de madera donde descansaba mi laptop abierta. La casa se sentía diferente ahora, sólida, silenciosa, como si hubiera tomado una respiración profunda y la hubiera soltado lentamente. Me movía fácilmente entre las habitaciones, sin notar ya la ausencia de corrientes de aire o el crujido de una tabla suelta. El trabajo aún llenaba mis días, pero en mis términos, mentoré a mujeres jóvenes que comenzaban sus propios negocios, compartiendo los errores y victorias que había acumulado a lo largo de los años. La cafetería-librería prosperaba con un nuevo gerente, liberándome para caminar más a menudo por el vecindario, deteniéndome a charlar con tenderos o a mirar el río desde el puente. Las calles de Morelia tenían un ritmo que había llegado a conocer como una canción familiar. Pertenecer aquí no venía de lo que poseía, sino de cómo elegía estar en ello. La herencia había abierto puertas, pero fue el valor, el tipo callado y obstinado,
el que evitó que se cerraran de nuevo, mientras cerraba la puerta principal una tarde, con el sol cayendo bajo sobre los tejados. Supe que lo que estaba detrás de mí no era solo una casa, era la prueba de que podía elegir qué se quedaba y qué dejaba ir. El frío fue lo primero que sentí. Se colaba por la delgada bata del hospital, presionando mi piel como agua helada. Cada respiro dolía en el pecho. Los vendajes apretados como si intentaran evitar que me desmoronara. Un pitido monótono llenaba la habitación, constante pero lejano. Y al girar la cabeza hacia la ventana, el cielo de Ciudad de México estaba gris, cargado de nubes de enero. Estaba viva, pero apenas. Tomé mi celular de la mesa junto a la cama, mis dedos temblando contra la pantalla lisa. La luz me lastimó los ojos, pero seguía adelante. La enfermera me había dicho que pronto podría irme a casa, que el descanso y la recuperación serían mejores fuera de estas paredes. Todo lo que quería era volver a sentir el calor del hogar. Saber que no estaba completamente sola en este mundo. Abrí el chat familiar y escribí despacio. Cada letra un esfuerzo. Alguien puede venir por mí al hospital. Era una petición sencilla, del tipo que cualquier hija respondería sin dudar. Miré la pantalla, esperando, aferrándome a un rayito de esperanza. La respuesta llegó rápido. Pide un taxi, estoy viendo tele. El nombre de Mariana brilló sobre las palabras, afilado como cuchillo. Se me cortó el aliento. Era mi única hija, a la que había cargado, alimentado y por la que había luchado en cada tormenta. Leí de nuevo, buscando alguna señal de broma. Un indicio de que era un mal chiste, pero no había nada. Un segundo mensaje apareció, esta vez de Javier. Quédate en el hospital. Estamos mejor sin ti. El celular casi se me resbala de las manos. Mi pecho se apretó, no por los puntos, sino por algo más profundo, algo sin nombre. No solo se negaban a venir, me estaban diciendo que mi ausencia era un regalo, que mi presencia en sus vidas era una carga. Me recosté contra la almohada, la habitación dando vueltas, el suero tirando de mi brazo. Durante décadas lo había dado todo mis ahorros, mi fuerza, mis sueños, para hacer la vida de Mariana más fácil. Y ahora, cuando más la necesitaba, me respondió con rechazo. La crueldad de Javier lo selló todo. El pitido de los monitores seguía, constante e indiferente, como burlándose del silencio en mi celular. Cerré los ojos y en ese silencio, algo dentro de mí empezó a cambiar, llevándome hacia una verdad que había evadido por años. Los días se mezclaron en una bruma de aire antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas. Las enfermeras entraban y salían de mi habitación con eficiencia silenciosa, su amabilidad envuelta en voces suaves y manos gentiles. Sofía, la enfermera de los turnos nocturnos, siempre preguntaba si quería que abriera las cortinas para ver las luces de la ciudad. Le decía que sí, siempre. Era el único recordatorio de que la vida afuera seguía adelante. Pero no importaba cuántas veces mirara mi celular, nunca se iluminaba con el nombre de Mariana. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un intento a medias de saber cómo estaba. Los últimos mensajes en nuestro chat eran de meses atrás, ella pidiéndome dinero para pagar una mensualidad atrasada del coche. Javier insinuando que necesitaba ayuda con reparaciones en su casa. Les había respondido entonces, como siempre, sin dudar. Ahora, nada. La doctora Vargas explicó durante las rondas que mi corazón se había detenido por 43 segundos en la mesa de operaciones. «Estuviste ida», dijo con suavidad, sus ojos fijos en los míos. «Pero te trajimos de vuelta. 43 segundos». Lo repetí en mi mente una y otra vez, como si el número lo hiciera más real. Por menos de un minuto estuve muerta, sin luz, sin voces, sin calor, solo silencio. Y cuando regresé, no había nadie esperando, ni flores junto a mi cama, ni una hija ansiosa caminando por el pasillo, ni una voz familiar preguntando si estaría bien.
Una amargura que había intentado enterrar por años subió con fuerza. Tal vez eso era todo lo que había sido para Mariana la que pagaba, la que proveía, la que nunca pedía nada a cambio. No una madre, no alguien para amar, solo una cartera que respiraba. Dejé el celular boca abajo en la mesa, su pantalla negra y sin vida. En esa oscuridad, comencé a preguntarme si este silencio era peor que los 43 segundos que pasé sin latidos. Acostada en esa cama de hospital, no podía evitar que mi mente viajara por los años. Cada recuerdo otra piedra sumada al peso en mi pecho. Primero recordé el piano, uno de nogal que había sido de mi madre, el que tocaba en las tranquilas tardes de domingo. Mariana había sido aceptada en la universidad, y la colegiatura era más de lo que podía pagar. Me dije que solo era un objeto, madera y cuerdas, pero cuando vi a dos hombres sacarlo del comedor, sentí que se llevaban un pedazo de mí. Mariana me abrazó rápido, distraída por sus nuevos libros de texto, y me convencí de que el sacrificio valía la pena. Luego vino la boda. Mi esposo y yo ahorramos por años, soñando con un viaje juntos París en primavera, algo que susurrábamos desde que éramos recién casados. Pero cuando Mariana y Javier anunciaron que querían un lugar más grande, mejor comida, más flores, guardé los folletos. Otra vez será, le dije. Él sonrió débilmente, pero ambos sabíamos que ese momento nunca llegaría. En cambio, vi a Mariana brillar bajo un dosel de rosas, convencida de que su felicidad era suficiente pago. Más tarde, cuando quisieron comprar su primera casa, las cuentas no cuadraban. El trabajo de Javier era inestable, el sueldo de Mariana apenas cubría sus gastos, así que trabajé turnos dobles en la biblioteca. Noches largas que dejaban mi cuerpo adolorido y mis ojos ardiendo. Cada hora extra fue para el enganche que necesitaban. El día que firmaron los papeles, celebraron con champán. Yo me quedé en casa con una taza de té tibio, diciéndome que era suficiente verlos felices. Por décadas, creí que el amor se devolvía con amor, que la lealtad seguía al sacrificio. Pero ahora, mirando las baldosas del techo, finalmente admití la verdad, lo había dado todo. Y ellos no me habían dado nada. Y esa verdad era más fría que el silencio que llenaba mi habitación. La mañana que me dieron de alta, la enfermera me llevó en silla de ruedas por el pasillo, mi bolsa en el regazo como si fuera de alguien más. Afuera, una brisa fría atravesó mi abrigo al subir al taxi que esperaba en la acera. El chofer preguntó a dónde iba y al dar mi dirección, mi voz se quebró. Esa casa siempre había significado seguridad. Ahora, no estaba segura de qué me esperaba dentro. El trayecto pareció más largo de lo que era. Apoyé la frente contra el vidrio, viendo la ciudad pasar borrosa, pensando en todas las veces que llevé a Mariana a la escuela, a clases de piano, a pijamadas. Siempre fui su chofer, su cuidadora. Hoy, por primera vez, era pasajera en mi propia vida. Al llegar al driveway, me detuve antes de pagar, mirando la casa que había mantenido por décadas. Las persianas estaban descascaradas, el césped descuidado, y aún así mi corazón dolía con los recuerdos de los fines de semana pintando, cortando, reparando, siempre por ellos. Adentro, el aire estaba viciado, platos amontonados en el fregadero, comida endurecida en ellos, envases vacíos de comida para llevar, llenaban las encimeras. En la sala, cajas de pizza y vasos a medio llenar cubrían la mesa de centro, mientras mantas enredadas en el sofá parecían gritar que alguien había vivido ahí sin cuidado. Caminé por el pasillo hacia mi estudio, el rincón que alguna vez protegí como mi espacio de paz. Era irreconocible. Las cajas de herramientas y electrónicos viejos de Javier estaban apiladas contra las paredes. La ropa de Mariana colgaba sobre la silla donde solía leer. El polvo cubría los libros que había ordenado con tanto cuidado. No era solo descuido, era una invasión. La traición cortó más hondo que cualquier bisturí. No solo me habían abandonado en el hospital, habían celebrado mi ausencia.
Mi enfermedad fue su libertad y mi casa, su patio de juegos. Me senté pesadamente en la orilla de la cama del cuarto de huéspedes, abrazando mi abrigo. La casa que alguna vez resonó con sacrificios, ahora se sentía como evidencia. Cada rincón susurrando lo poco que significaba para ellos. Y en ese silencio, sentí algo endurecerse dentro de mí, señalándome una decisión que ya no podía evitar. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, caminé silenciosamente al estudio. Ver las cajas de Javier y los vestidos de Mariana sobre mi silla me revolvió el estómago, pero las esquivé. Mis manos sabían a dónde ir, incluso en la oscuridad, detrás de la estantería baja, bajo un panel suelto. Estaba la pequeña caja fuerte de acero en la que había confiado por años. Me arrodillé lentamente, sintiendo el tirón de los puntos en mi pecho, y giré la perilla. Los números salieron fácil, el cumpleaños de Mariana, por tanto tiempo. Pensé que era apropiado. Un recordatorio de para quién hacía todo esto. La cerradura se abrió con un gemido suave. Y dentro estaba la carpeta con mi testamento. La llevé al escritorio, apartando el desorden de Javier para extender los papeles. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal, cada línea reflejando décadas de devoción. La casa, las cuentas de ahorro, los fondos de retiro, todo destinado a Mariana. Lo había escrito con amor, creyendo que ella valoraría no solo las cosas, sino su significado, creyendo que vería cuánto había dado. Pero ahora, sus palabras resonaban en mí como veneno. Pide un taxi. Estoy viendo tele. Quédate en el hospital. Estamos mejor sin ti. Había estado a punto de morir, y esa fue su respuesta. Miré el testamento hasta que las letras se volvieron borrosas. Lo que antes se sentía como seguridad, ahora parecía cadenas, atándome a personas que no les importaba si vivía o moría. Tal vez el mayor regalo que podía dejar no era riqueza para derrochar, sino libertad. Libertad para mí, al fin. Guardé la carpeta en la caja fuerte, la cerré y apoyé mi palma contra el metal frío. Mi corazón latía, no por debilidad, sino por determinación. Mañana llamaría a un abogado. Mañana reescribiría todo. Por primera vez en años, sentí un destello de control regresar a mí, llevándome a una noche donde, por fin, dormí sin sueños. A la mañana siguiente, tomaba un té flojo en la mesa de la cocina cuando la puerta principal se abrió sin siquiera un toque. La voz de Mariana resonó por el pasillo, brillante y ensayada. «Mamá, ¿te trajimos algo?» Entró a la cocina con un ramo de flores de súper, los tallos aún goteando del plástico. Javier la seguía, con una sonrisa demasiado amplia, cargando una bolsa de papel que olía a comida para llevar. «Mírate nada más», dijo Mariana, su tono meloso mientras ponía las flores frente a mí. «Estábamos tan preocupados. Debimos visitarte antes, pero ya sabes cómo es la vida». Estudié su rostro, tan cuidadosamente arreglado en preocupación. Sus ojos se deslizaron rápido por mí, ya explorando la habitación. Javier jaló una silla, dejando la bolsa. «Trajimos tu sopa favorita», dijo. «Pensamos que no tendrías ganas de cocinar». Su mirada se quedó demasiado tiempo en el pasillo, hacia mi estudio. Asentí, dejando que el silencio creciera, viéndolos inquietarse bajo él. Mariana se sentó, tamborileando sus uñas cuidadas contra la mesa. Entonces, comenzó con aire casual. «Las cuentas del hospital deben ser altas. ¿El seguro cubrió la mayor parte? ¿O estás usando tus ahorros otra vez?» Javier rió, añadiendo: «Sí, siempre has sido buena con el dinero. La verdad, no sabemos cómo le haces». Sus palabras estaban cargadas de falsa admiración, pero capté el hambre debajo. Mariana se inclinó hacia adelante, sus ojos suaves pero calculadores. «Tal vez podría ayudarte a organizar las cosas. Sabes, cuentas bancarias, papeles, para quitarte el estrés». Tomé mi té lentamente, escondiendo la sonrisa que tiraba de mis labios. Durante años,
me había convencido de que cualquier migaja de amabilidad de su parte era genuina. Pero hoy lo vi claro, cada gesto era una transacción, cada palabra una actuación para asegurar lo que creían que ya era suyo. Les agradecí cortésmente. Mi voz firme. Parecieron aliviados, confundiendo mi calma con ignorancia. Pero dentro de mí, algo más firme se formaba, una certeza silenciosa. Ya no me engañaban sus máscaras. Había decidido hacia dónde iría el futuro, y ellos no estaban incluidos. 2 días después, entré a la oficina pulida en el centro de la ciudad de Mauricio Torres, un abogado de herencias recomendado por una colega de la biblioteca. La recepcionista me saludó con una sonrisa practicada, y pronto me llevaron a una sala llena de estantes con libros de leyes pesados. Mauricio se levantó de su escritorio, su cabello plateado brillando bajo la luz. «Señora Velasco», dijo cálidamente extendiendo su mano, «¿cómo puedo ayudarla hoy?» Me senté, alisando los papeles que llevaba en mi bolsa. Mi corazón latía firme, no con miedo, sino con una resolución que no había sentido en años. «Quiero cambiar mi testamento», comencé, mi voz baja pero sin vacilar. «Quiero que todo lo que tengo, la casa, los ahorros, mis cuentas de retiro vaya a la Fundación del Corazón, no a mi hija, no a su esposo, sin excepciones». La pluma de Mauricio se detuvo sobre su libreta. Me estudió por un largo momento, sopesando la seriedad de mis palabras. «Es un cambio importante», dijo con cuidado. «Y los va a sorprender». Sostuve su mirada sin pestañear. Ellos me sorprendieron primero. El aire entre nosotros se asentó con una finalidad. Se recostó en su silla y asintió. «Muy bien. Podemos estructurarlo para que vivas cómodamente, pero los bienes pasen directamente a la fundación tras tu muerte. Será inquebrantable». Mientras explicaba el proceso, detallando documentos y testigos, sentí una extraña ligereza expandirse en mí, el peso de décadas, los sacrificios. El dar sin parar parecía levantarse, reemplazado por algo más afilado y firme. Por primera vez, mis elecciones no eran por Mariana o Javier, eran por mí, al salir de su oficina, con una carpeta de borradores e instrucciones. El aire invernal se sentía diferente contra mi piel. Las calles de la ciudad zumbaban con ruido y vida, y por primera vez en 62 años, sentí que finalmente estaba dirigiendo la mía. Mañana, Mauricio comenzaría los trámites. Mañana, mi legado sería reescrito. Rebeca Morales de la Fundación del Corazón me recibió en su oficina la semana siguiente. Era enérgica, profesional y llena de vitalidad. El tipo de mujer que creía en el poder de las historias para mover corazones. Tras escuchar mi relato, tamborileó su pluma contra su cuaderno y dijo: «Esto debe ser escuchado, no solo por ti, por cada paciente que ha sido abandonado cuando más necesitaba a su familia». Esa tarde, organizó una entrevista con una televisora local. Las luces del estudio eran duras, pero mantuve la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo. El conductor hizo preguntas gentiles pero puntuales, y respondí cada una con claridad firme. «Cuando más los necesité», dije, mi voz tranquila aunque mi pecho se apretaba con el recuerdo. «Mi hija me dijo que pidiera un taxi. Su esposo me dijo que me quedara en el hospital porque estaban mejor sin mí, así que los saqué de mi testamento. Mi herencia irá a la Fundación del Corazón, a personas que entienden el valor de la vida». El conductor asintió, con simpatía en los ojos. Cuando la luz de la cámara se apagó, Rebeca apretó mi mano. «Lo hiciste increíble. Ayudarás a más personas de las que imaginas». Esa noche, sentada sola en mi sala, la televisión sintonizó el noticiero de las 6. Mi rostro apareció en la pantalla, sereno y compuesto, relatando cada palabra. Debajo, el titular decía: «Mujer de Ciudad de México dona toda su herencia tras ser abandonada por su familia tras cirugía». Imaginé a Mariana y Javier viendo el mismo reporte al otro lado de la ciudad, su crueldad expuesta ante miles. No tuve que imaginar mucho, en minutos.
Mi celular se iluminó con sus nombres parpadeando una y otra vez. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. El pánico se filtraba en cada intento. Dejé el celular boca abajo en la mesa, dejando que las vibraciones zumbaran contra la madera mientras me servía una taza de té. El mundo ahora sabía lo que habían escondido tras sus sonrisas, y por primera vez eran ellos los que se tambaleaban en silencio. No tardaron en aparecer. Escuché los neumáticos chirriar contra la banqueta antes de que los golpes sacudieran mi puerta. Mariana entró primero, el rímel corrido. Javier detrás con la mandíbula tensa y los puños apretados. Mamá, por favor, lloró Mariana, acercándose como si el noticiero no hubiera repetido su crueldad para toda la ciudad. No entiendes, no lo dijimos en serio. Estábamos estresados, no pensábamos claro. El tono de Javier era más duro. Esto es una locura. Alejandra, ¿sabes lo que la gente está diciendo de nosotros? Nos humillaste, a tu propia familia. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, las manos alrededor de mi taza de té. Sus palabras caían en oleadas suplicando, negociando, amenazando, pero ya no me tocaban. Los días de encogerme ante sus demandas habían terminado. Tuvieron décadas para mostrarme cariño. Dije con calma, mi voz firme contra su caos. No lo hicieron, y cuando más los necesité, me dijeron que la vida era mejor sin mí. Ahora verán qué significa la vida sin mí de verdad. Mariana se desplomó en una silla, sollozando, mientras Javier caminaba como animal enjaulado. Su ira llenaba la habitación, pero no sentía nada. Solo una calma fría y pesada. Tienen 24 horas para salir de esta casa, les dije en voz baja. Después de eso, no quiero volver a verlos aquí, por un momento. El silencio fue tan denso que parecía presionar las paredes. Los llantos de Mariana se volvieron huecos, la rabia de Javier se apagó en silencio. Y el equilibrio cambió. Ya no tenían el control. Ahora eran ellos los que mendigaban, aferrándose a una vida que nunca fue suya. Me levanté, vaciando el resto de mi té en el fregadero, ya preparándome para la soledad que seguiría, para la noche siguiente. La casa estaba vacía. Sus autos salieron del driveway con cajas amontonadas en cada asiento. El rostro de Mariana surcado de lágrimas, la mandíbula de Javier cerrada por la furia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en la quietud y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en décadas, no se sentía pesado. Se sentía como aire llenando mis pulmones. Caminé despacio de cuarto en cuarto, tocando los bordes de los muebles que de repente eran solo míos, sin platos en el fregadero, sin voces alzadas resonando por el pasillo, sin pasos retumbando arriba. La casa, libre de su presencia, parecía exhalar. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una libreta. Durante años, cada plan giraba alrededor de Mariana y Javier. Ahora la lista era solo mía. Un fin de semana en Puerto Vallarta, un curso de fotografía en el centro comunitario, tardes como voluntaria en la Fundación del Corazón, pasos pequeños, pero cada uno apuntaba a una vida que nunca me había atrevido a reclamar. En la quietud, pensé en las enfermeras que me cuidaron en el hospital, en Rebeca, en la fundación, en desconocidos que escribieron mensajes amables tras ver mi entrevista. La familia no era la sangre, era la gente que aparecía cuando la necesitabas. Mientras el sol se hundía, llevé mi té al porche. El cielo ardía con rayas de naranja y violeta, la luz derramándose suavemente sobre el césped. Me envolví más en mi chal y dejé que la calma de la noche me rodeara. Este silencio no es soledad, susurré para mí misma, es libertad.